versículo por versículo, de forma expositiva. Estamos en el capítulo 5, yo diría casi en la mitad ya del capítulo 5. Vimos la semana pasada los versículos 15 al 17, hoy vamos a ver del 18 al 21. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es palabra de Dios. Hermanos, es muy posible que a medida que hemos ido avanzando en el estudio de esta sección de la carta a los Efesios, recuerdan, esta sección comenzó en el versículo 17 del capítulo 4 y finaliza aquí, en el versículo 21 del capítulo 5. Yo dije que Pablo, después de haber enseñado las doctrinas, ahora iba a la práctica diaria. Y es muy posible que muchos o algunos se hayan sentido aplastados por el peso de tantas demandas y demandas y demandas. ¿Cómo puede vivir un cristiano a la altura de su llamamiento? ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? Andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, tantas cosas que se nos pide. Bueno, mis hermanos, he aquí la respuesta del apóstol Pablo a todas estas preguntas. Mis hermanos, nuestro Dios no es como Faraón, que puso sobre Israel una demanda extraordinaria y encima no le proveyó los recursos necesarios. No, mis hermanos, no. Lo que Dios pide de nosotros sí es extraordinario. Pero hermanos, Él ha suplido en abundancia todos los recursos necesarios para nosotros para vivir a la altura de lo que somos, verdaderos cristianos. Y hermanos amados, si nosotros perdemos de vista esto que yo acabo de decir, la vida cristiana dejará de ser un deleite, dejará de ser un gozo y se va a convertir en una carga imposible de llevar. Este pasaje contiene una enseñanza vital de suprema importancia para todo aquel que desee vivir a la altura de su llamamiento como cristiano. ¿Y qué nos dice Pablo en este pasaje? Bueno, Pablo dice que si vamos a vivir a la altura de lo que realmente somos como cristianos, hay algo que debemos evitar y hay algo que debemos perseguir. Nuestro texto contiene una prohibición y una exhortación. Y después de eso, una lista de resultados que nosotros veremos, si Dios lo permite, la semana próxima en otro sermón. Hoy vamos a ver la prohibición y la exhortación. La semana que viene, si nos acompaña, veremos los resultados de esa exhortación. Veamos en primer lugar la prohibición entonces. En el pasaje que estudiamos el domingo pasado, no sé si recuerdan, nosotros fuimos exhortados a vivir en sabiduría, ¿recuerdan? Bueno, ahora Pablo nos dice que si vamos a comportarnos como verdaderos sabios, hay algo que tenemos que evitar a toda costa: la embriaguez. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El exceso de vino o de cualquier otra bebida alcohólica lleva al hombre a una condición descontrolada, a la pérdida total del juicio. Disminuye ostensiblemente nuestra capacidad de control. Contrariamente a lo que muchos creen, el alcohol no es un estimulante, es un sedante. Un sedante. Un doctor lo define de esta manera: el alcohol reduce la capacidad de los centros más importantes de nuestro cerebro. De esa manera, los elementos más primitivos salen a la superficie y se apoderan del control.
Por eso, aunque la Biblia no prohíbe beber vino, repito, la Biblia no prohíbe el beber vino, es lícito beber vino, sí prohíbe tajantemente la embriaguez. Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios capítulo 23, versículos 29 y 30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Mis hermanos, la embriaguez no es un juego. Es asociada en la Biblia con la inmoralidad, con la disipación, con la conducta desenfrenada. Es más, en el Nuevo Testamento se habla de la embriaguez como un pecado que es totalmente incompatible con la fe cristiana. De hecho, la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, si quiere leerlo, y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahí dice claramente la Biblia, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Esa conducta es totalmente incompatible con nuestra fe. Es una mancha. Es una deshonra para el Evangelio que alguien que diga que profese ser hijo de Dios tenga esa clase de comportamiento. Ahora bien, en nuestro texto, en el texto que estamos estudiando hoy, el énfasis de Pablo no se enfoca tanto en el aspecto negativo de la embriaguez, sino más bien en el aspecto positivo de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el foco principal. ¿Cómo nos embriagamos con el vino? Bueno, bebiendo vino, y más vino, y más vino, y más vino, hasta llenarnos de vino. Y Pablo es un contraste lo que hace aquí. Lo que él está diciendo, que en vez de llenarnos con vino, debemos llenarnos con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué significa eso de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber nosotros si un creyente posee esa condición? Bueno, eso es lo que yo quiero que consideremos en el tiempo que nos resta en esta mañana. Ya vimos la prohibición, veamos ahora la exhortación. Sed llenos del Espíritu, dice Pablo en nuestro texto. Y al tratar con este asunto, es muy importante que yo aclare un par de cosas antes de seguir. Mis hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza como en algunas iglesias nos quieren hacer creer, que va y que viene, uno la convoca y llega. Hay canciones que dicen, ven Espíritu Santo, llena este lugar. Una barbaridad absoluta. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una sustancia. No es una influencia. No es un gas o un poder que va y que viene, que va y que viene. No, escuchen muy bien. El Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad, que viene a morar en la vida de todo creyente en el instante mismo de la conversión. Eso es el Espíritu Santo en realidad. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo mora en todos los cristianos. No hay que convocar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y está dentro de mí. Cuando nosotros nos reunimos aquí, el Espíritu Santo está aquí. Cuando nos vamos de aquí, el Espíritu Santo no está más aquí. No es que se lo llama y él viene a domicilio. Viene a nosotros como una persona, no en partes,
sino como una persona completa. Hermano, cuando una persona va de visita a tu casa, va la persona completa. No llega primero la cabeza, después llega el tronco y después las extremidades. No, llega la cabeza completa. Lo mismo sucede en la vida del creyente con el Espíritu Santo. No es que al convertirnos se nos da un pedazo del Espíritu Santo, después si nosotros cumplimos ciertas condiciones se nos da otro pedazo del Espíritu Santo, y después otro pedazo del Espíritu Santo, y otro pedazo hasta llegar a ser lleno del Espíritu. No. Lo que la Biblia enseña claramente es que hay personas que tienen el Espíritu Santo, los cristianos, y hay personas que no lo tienen, los inconversos. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, el texto que leyó Felipe hace unos minutos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hermanos, aunque nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, sus discípulos no hemos quedado huérfanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones. Y repito, porque quiero que quede bien claro, no hay que rendir ninguna condición, no hay que cumplir ninguna condición especial para que el Espíritu Santo venga a morar a nosotros, excepto creer en nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso es todo. Hay muchos predicadores que no quieren dar fórmulas mágicas para ser llenos del Espíritu Santo. Que tenemos que vivir cosas místicas, extraordinarias para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y repito lo que dije en un sermón anterior, nada tiene que ver el Evangelio con el misticismo, nada. Nada. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todos los que creen ya tienen el Espíritu Santo morando en ellos. No hace falta ninguna cosa más, mi hermano. No hace falta hablar en lenguas, ni tirarse al piso, ni retorcerse, ni empezar a gritar, ni a saltar, ni ninguna cosa rara. Si tú creíste en Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Punto. Y completo. Sin embargo, es interesante notar en nuestro texto que Pablo le está hablando aquí a cristianos, ¿sí? A creyentes. Pablo le escribió esta carta a una iglesia. Y Pablo está exhortando a cristianos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede ser, pastor, si usted acaba de decir que el Espíritu Santo mora en mí? Bueno, mi hermano, escúchame bien. El Espíritu Santo mora en la vida de todo verdadero creyente, pero no todo verdadero creyente está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todo verdadero cristiano, pero no todos los cristianos verdaderos son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, muchas veces la Biblia utiliza la frase ser lleno de para dar la idea de personas que son controladas por algo. Por ejemplo, Lucas capítulo 5, versículo 26 dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Esta gente estaba llena de temor. Y en Lucas capítulo 6, versículo 11, dice acerca de los fariseos que escuchaban a Jesús, y ellos se llenaron de furor, de ira,
y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. No es lo mismo tener miedo que ser lleno de miedo. No es lo mismo sentir ira que estar lleno de ira. Son dos experiencias distintas. La persona llena de miedo está controlada por el miedo y la persona llena de ira está controlada por la ira. Ser llenos entonces del Espíritu Santo no es otra cosa más, hermanos, que ser controlados por el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Eso. De eso se trata. Noten el contraste de Pablo aquí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo que sucede cuando una persona se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que la influencia del alcohol lo domina. Se dice de esa persona que está bajo los efectos del alcohol. Ha perdido su control. Lo controla el alcohol. Y lo que Pablo dice aquí es que los cristianos, y él no está hablando solamente del alcohol, no debemos dejar que nada de este mundo nos controle, sino que debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así como el alcohol afecta nuestra mente y nuestra voluntad para mal, así también el Espíritu Santo afecta nuestra mente y nuestra voluntad para bien. Esa es la similitud que Pablo usa entre una cosa y la otra para que entiendan. Pero también existen entre ambas cosas abismales diferencias. Hermanos, la persona ebria pierde el control, ¿sí? Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En muchas iglesias, repito, vemos a gente arrastrarse por el piso y gritar, balbucear cosas que no se entienden en absoluto lo que dicen, y ellos dicen que eso es una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Yo acabo de leerles a ustedes que la Biblia dice que Dios nos dio espíritu de dominio propio. De dominio propio. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Una de las dos cosas es errónea. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es tomar nuestras facultades y ponerlas a funcionar adecuadamente. Un comentarista escribió: el alcohol excesivo deshumaniza, transformando al ser humano en una bestia. En cambio, la plenitud del Espíritu humaniza, porque nos hace como Cristo. Ser llenos, hermanos, del Espíritu Santo es permitir que Él estimule en nosotros el amor a Dios, la obediencia, la adoración, el servicio. En Hechos capítulo 6, los apóstoles le encargan a la congregación que buscaran a los primeros diáconos de la iglesia. Y dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y más adelante, en Hechos capítulo 13, hablando acerca de los hermanos de la iglesia en Antioquía, dice el versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Noten que siempre se hace énfasis en el carácter de la persona, no en experiencias extraordinarias. Mis amados hermanos, escúchenme bien, es absolutamente imposible poder vivir la vida abundante que Cristo ofrece en el Evangelio sin la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura es imprescindible para el gozo cristiano, para una correcta adoración espiritual,
para el servicio fiel, para la obediencia constante. Nosotros no podemos andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Nosotros no podremos nunca vivir a la altura de lo que somos como verdaderos cristianos. Nosotros no podremos ser imitadores de Dios, no podremos andar en amor, no podremos andar en luz, en sabiduría, si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el aposento alto: separados de mí, nada podéis hacer, nada. Y Él mora en nosotros por medio de su Espíritu. Mis hermanos, fuera de su influencia, nosotros quedamos reducidos a la nada. Si hay algo que todos los que estamos aquí necesitamos con urgencia, es ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y estoy seguro que muchos ya se habrán preguntado en sus mentes: bueno, ok, pastor, ya entiendo, ya entendí, tengo que ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede un cristiano ser lleno del Espíritu Santo? Y para responder a esta pregunta, primero tenemos que detenernos un poquito más detalladamente en nuestro texto. Porque hay cosas importantes aquí que si las leemos rápidamente las vamos a pasar por alto. Y lo primero que yo quiero que ustedes noten es que esta exhortación de Pablo está en modo imperativo. Sed llenos del Espíritu es un mandato, es una orden, no es una opción, no es una posibilidad, no es un consejo, no es una sugerencia, es una orden dada por el apóstol Pablo a los cristianos bajo la inspiración de ese mismo Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, es la voluntad expresa de Dios que tú y yo, si somos verdaderos cristianos, seamos llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios. En segundo lugar, como es una orden, es obvio que nosotros, los cristianos, jugamos un papel responsable y activo en este asunto. Es nuestra responsabilidad ser llenos del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo ya mora en mí, me voy a sentar abajo de una palma, de un cocotero, a esperar que me llene. No, es una orden a nosotros. Debemos insistir con algo que ya he dicho: los cristianos no son robots automatizados, son seres humanos responsables. Es el cristiano el que debe decidir no llenarse con ninguna otra cosa de este mundo y llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, esta exhortación, esta orden está en plural. Sed llenos. Pablo da esta orden a toda la iglesia de Éfeso, no a un grupito de cristianos súper espirituales. No a todos. Hay cristianos que parecen contentarse con una vida cristiana mediocre, miserable, porque dice: yo soy un cristianito pequeño. Esas cosas son para el pastor, para los ancianos, no para mí. No, mi hermano, no. A toda la iglesia Pablo les da el mismo mandato: sed llenos del Espíritu, sin excepción. Es una orden, responsabilidad nuestra, y es absolutamente para todos. Volvemos entonces a la pregunta de hace unos minutos: ¿cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Y la respuesta la dio el apóstol Pablo en el versículo 17 que nosotros estudiamos la semana pasada. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es el secreto. Debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, de modo que esa palabra controle cada vez más nuestros pensamientos y cada vez más nuestras acciones.
Ese es el secreto. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Mi hermano, estudia la palabra de Dios. Y ese es el gran problema del 99% de los cristianos, no estudian la Biblia. Si tú no estudias la Biblia, nunca serás llenos del Espíritu Santo de Dios y tendrás una vida cristiana mediocre. Simple. Les recuerdo, los viernes a las 7:30 aquí hay estudio bíblico. Comenzamos el viernes pasado con la primera carta del apóstol Pedro, que es una clase de MINS del seminario que el hermano Felipe escribió para su tesis de maestría, que la va a compartir con nosotros. Está invitado. Mi hermano, si usted no puede venir el viernes, llámeme por teléfono y yo voy a su casa y estudiamos la Biblia juntos. Pero usted necesita estudiar la Biblia más que el almuerzo que va a comer cuando se vaya de aquí, créanme. Es el único secreto para tener una vida plena. Noten algo interesante. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y él nombra luego una serie de frutos que son exactamente los mismos frutos que Pablo menciona en Efesios capítulo 5 cuando habla de la llenura del Espíritu Santo. Los mismos frutos. Mis hermanos, en la medida en que la palabra de Dios va tomando lugar en nuestras mentes cada vez más, no solo comenzamos a actuar como Cristo, a pensar como Cristo, a parecernos a Cristo, sino que el poder de su Espíritu se manifestará más ampliamente en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No hay otro secreto. No existe fórmula mágica, no existe otra manera. Repito, tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, estudia la palabra de Dios. Todo el tiempo. Hermano, apaga la televisión y lee la Biblia. Por favor. Estoy seguro que todos ustedes pasan horas delante del televisor. El televisor es una basura. Apaga el televisor y lee la Biblia con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos. Yo estoy ansioso que nazca mi nieta para enseñarle la Biblia. Es lo único que va a escuchar de su abuelo. Ni Disney World, ni todas esas estupideces, la Biblia. Voy a ser un abuelo aburrido, pero va a aprender la Biblia. A la fuerza va a aprender la Biblia. No se va a mover ahí hasta que no sepa los versículos de memoria. Ese es el camino, hermanos. Estamos en un mundo caído, podrido. Lo único que nos va a salvar y va a salvar a nuestra familia es la palabra de Dios. Y no se puede leer como un periódico. Hay que estudiarla porque esa palabra está viva. Esa palabra tiene vida. Le repito, si usted no se anima a estudiarla solo, yo voy, así tenga que ir a la casa de todos los días, yo voy. Yo estoy para eso aquí. Para eso soy su pastor. Yo voy a su casa y estudiamos la Biblia juntos. Le puedo asegurar que no se va a arrepentir y que le va a apasionar. A mí la Biblia me hace llorar cada vez que preparo un sermón. Llorar. Porque descubro cosas nuevas. Usted ha notado aquí cómo Pablo conecta el conocimiento de la voluntad de Dios con el poder de Dios actuando en nosotros. Como dice un autor, el Espíritu debe enseñarnos antes de que pueda llenarnos.
Primero tiene que enseñarnos. Esa es la razón por la cual la enseñanza bíblica es la esencia de todo ministerio cristiano. Y el por qué un cristianismo vigoroso no puede existir donde haya ausencia de una enseñanza fiel de la palabra de Dios. Por supuesto que es el Espíritu Santo el que nos llena de conocimiento, por supuesto. Pero ese Espíritu usa instrumentos humanos para hacerlo. Resumiendo, en el momento de la conversión, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. Y de inmediato comienza a trabajar en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese proceso de transformación se opera en nosotros a través de nuestro entendimiento. Es decir, en la medida en que la palabra de Dios permea nuestra mente y nos controla, en esa misma medida, mis hermanos, se hará más ampliamente manifiesto en nuestras vidas el poder de Dios. ¿Y cuál será el resultado? Bueno, lo acabamos de ver, ¿no? En Gálatas. Ese Espíritu va a producir en nosotros sabiduría, fe, gozo, paz, esperanza, consuelo, conocimiento y fructificación. Es por eso que los cristianos no necesitamos de cosas artificiales como el alcohol y otras cosas que ofrece este mundo para tener paz y alegría. No. Las personas de este mundo buscan todas esas cosas porque su vida es una miseria, es miserable. Ustedes saben por qué los impíos recurren a las bebidas alcohólicas, a las drogas, al sexo, a los sedantes, a las pastillas, porque viven vidas miserables. Miserables, pero los creyentes no somos así. Nosotros tenemos algo excesivamente más glorioso que ellos, la morada de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 4, versículo 7? Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Hermano, nuestra alegría es muchísimo mayor que la de ellos. Muchísimo mayor. Aún cuando no tengamos lo que ellos tienen. Porque nuestra alegría no depende de esas cosas que el mundo ofrece, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, algo anda muy mal, pero muy mal en la vida de un cristiano que tiene que recurrir a las cosas artificiales de este mundo para estar alegre y gozoso. No os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu. Y yo te pregunto, mi hermano y mi hermana, en esta mañana, ¿es esa tu condición hoy? ¿Estás dejando tú que el Espíritu de Dios te controle por medio de su palabra? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que el conocimiento de la voluntad de Dios no solo llene nuestros corazones, sino que nos controle. ¿Estás luchando tú diligentemente para que ninguna otra cosa de este mundo te controle? Mis hermanos, ¿cuánto necesita la iglesia de nuestros días de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? ¿Cuánta necesidad hay hoy de cristianos que manifiesten en sus vidas el gozo de la salvación? El gozo y la alegría de conocer al único Dios vivo y verdadero. El gozo de tenerle a Él por nuestro Padre. El gozo de saber que Cristo nos ama con un amor eterno y que no hay ninguna cosa de este mundo que pueda separarnos jamás de ese amor. Ese amor llena el corazón de un cristiano. Ese amor llena de paz el corazón de un cristiano. El cristiano no necesita absolutamente nada más de este mundo, más que a Cristo. Ese amor llena de consuelo en medio de cualquier aflicción que tengamos que sobrepasar. Se lo digo por experiencia propia. Mi hermano, esto es muy simple. Si tú tienes a Cristo, tú tienes demasiado. Tú tienes demasiado. Pero mis hermanos, todo eso sería imposible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es mi oración en esta mañana que Dios nos ayude a nosotros, a esta congregación, a vivir más conscientes de la presencia del Espíritu en nosotros. Mis hermanos, nosotros llevamos a un huésped divino en nuestros corazones.
Nunca olviden eso. Y que la mente de Cristo revelada en su palabra sea cada vez más en nuestra mente. Para que de esa manera nosotros podamos vivir la vida cristiana que Cristo compró abundantemente para nosotros, para ti y para mí, en la cruz del Calvario. Cristo nos dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Si tienes a Cristo, tienes demasiado. Demasiado, créeme. Y para aquellos que hoy nos acompañan sin Cristo reinando en sus corazones, mi amigo, obviamente a ti no te interesa la llenura del Espíritu Santo porque tú amas tu pecado. Tú amas desobedecer y tú no quieres ni puedes someterte al gobierno de Dios en tu vida. Pero he aquí la buena noticia que tengo para ti hoy. Precisamente por eso vino Cristo el Salvador. Para hacer por hombres pecadores como tú y como yo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Mi amigo, la ira de Dios está sobre ti por causa de tus pecados. Dice la Escritura que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y créeme, tú eres culpable de haber violado su ley en incontables ocasiones. Pero nuestro Señor Jesucristo dio su vida en una cruz para pagar los pecados de su pueblo. Y hoy te ofrece a ti salvación y perdón para todo aquel que en Él cree. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz, pídele a Él que te dé la fe y el arrepentimiento, pídele a Él misericordia, pídele a Él el perdón de tus pecados. Él puede hacer eso por ti. Él puede traerte con cuerdas de amor a la fe y el arrepentimiento. Pídele a Él que transforme tu corazón. Esa es la buena noticia que tengo para ti del Evangelio, que hay salvación en Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Vamos a orar.